Estimadas y estimados estudiantes de la asignatura de Educación Costarricense, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a este resumen sobre el capítulo 2, donde esperamos hacer una síntesis de los principales objetivos y contenidos del capítulo y además dejar claro la manera cómo poderlo estudiar y cómo poderlo abordar de forma efectiva. Como saben, el capítulo se titula Orígenes y evolución de la educación costarricense hasta finales del siglo XIX. El capítulo número 2 parte de una tesis fundamental, ¿verdad? Y es el hecho de que por los periodos que abarca se está comprendiendo los orígenes de la formación del Estado costarricense. Fundamental comprender que cuando hablamos de un Estado siempre vamos a tener muy presentes unos elementos que son constitutivos del mismo. Por un lado, una estructura política. Por otro lado, una estructura económica. Y complementando estas dos estructuras vamos a tener una parte propiamente de sistema educativo. Entonces, lo que el capítulo termina desarrollando en su totalidad es esa idea de un Estado que se está construyendo, que está conformando su base económica, que está además desarrollando todo un estilo de vida político y que para ello requiere de una educación nacional, requiere de un sistema educativo que forme a las personas tanto para ser eficientes en la estructura económica como también para poder ser ciudadanos que se incorporen adecuadamente al estilo de vida política que se estaba desarrollando. El capítulo, por tanto, entonces trata de hacer un reconocimiento de los aportes sustantivos que hacen a la educación nacional de Costa Rica el periodo prehispánico, el periodo colonial y el siglo XIX. Mucha atención al tema del siglo XIX, porque indudablemente es el periodo, es el momento, ¿verdad?, en donde notaremos los principales antecedentes de lo que hoy día conocemos como el sistema educativo costarricense. Hay dos temas debidamente marcados en el capítulo. Por un lado, vamos a tener el tema número 1, que básicamente hace referencia a lo que serían los antecedentes prehispánicos, es decir, las sociedades indígenas, y por otro lado los antecedentes coloniales, que es ya el momento en que los españoles llegan al país, chocan con los indígenas, los someten, los reducen y por lo tanto imponen su presencia en el país. Y por otro lado tenemos el tema 2, que como les decía, trata esta parte del siglo XIX, que es fundamental porque vamos a ver que en el siglo XIX es cuando toman forma las características o los rasgos más distintivos del sistema educativo nacional. Bien, en el caso del periodo prehispánico, recordemos entonces, estamos hablando de las culturas autóctonas, indígenas, aborígenes. Vean que es un periodo bastante extenso, prácticamente sus 8 siglos de extensión. Es un periodo muy interesante porque vamos a ver que realmente las civilizaciones, bueno, los habitantes indígenas alcanzan ese grado de desarrollo de la civilización. O sea, terminan desarrollando formas de vida complejas, ¿no?, con su organización social, política, económica, como lo ven en la presentación, con sus creencias religiosas, asentamientos, etcétera, en donde va a ser fundamental el desarrollo de alguna forma de educación. Y que no se nos olvide este elemento también de que nuestros indígenas eran habitantes que expresaban una gran diversidad, dado que eran el producto de esa mezcla de culturas que venían del norte, o sea, del sector de Mesoamérica, como también del sur. Así que por ahí vamos a ver una diversidad muy significativa
entre sus diferentes poblaciones. ¿Cómo es la educación que desarrollan los indígenas? Bueno, número uno, es una educación más que nada de transmisión. Como lo veremos, es un espacio en donde los adultos aprovechan para transmitirle a los más jóvenes, a los niños, costumbres, tradiciones, creencias, formas de trabajo, actividades económicas, etc. Es por tanto una actividad muy de socialización en un plano cultural, en un plano social, económico. Es espontánea, es algo que se desarrolla de una manera muy natural, ese proceso transmisivo. Ven ustedes que muy práctica, muy de imitar, muy de repetir, muy vivencial, ¿verdad? Y siempre muy determinada por el contexto, ¿no? Ese contexto social, natural en el que viven los indígenas. Por supuesto, muy intencional, dado que la idea era, reiteramos, transmitir la cultura y transmitir toda una serie de formas económicas. De ahí que pues habían objetivos manifiestos en esta práctica. No fue un sistema configurado, eso significa que no vamos a encontrar, ¿verdad?, una educación formal, una educación, por decir algo, ¿verdad?, con escuelas, autoridades educativas, etcétera, dada la naturaleza espontánea que tenía, pero, ¿verdad?, entendiendo que los adultos van a ser los protagonistas de este proceso. Ese mundo indígena llega a su final cuando los españoles, los europeos, ingresan al país y por una vía violenta someten a los indígenas. De hecho, pues terminan dominándolos, avasallándolos, intentando destruir su cultura, ¿verdad? Y la educación va a ser muy importante porque se convertirá, por tanto, en un instrumento, ¿verdad?, un medio para lograr el control y la reducción de los indígenas. La educación se basa mucho en el tema de la evangelización, por algo es que son religiosos los que desarrollan el proceso educativo, como el caso de los franciscanos. Así que lo más importante va a ser siempre la transmisión de la doctrina cristiana, aunque también hay otro móvil, otro vehículo fundamental que va a ser la lengua, el castellano, el español, y por eso vamos a ver que entonces la educación iba a comprender tanto el tema de la doctrina cristiana como también la lengua castellana, sumado a otras destrezas, a otros conocimientos, como la lectura, la escritura, ¿verdad? Durante la colonia esa va a seguir siendo la constante, siempre pues tratar de someter, de desvalorizar, ¿verdad?, la cultura indígena, mucha intolerancia religiosa porque lo que se buscaba era imponer básicamente el catolicismo. No obstante, bueno, hay algunos elementos destacables de este periodo, como que aparecen las primeras escuelas de primeras letras, con muchos problemas porque son muy escasas, no duraban mucho tiempo, porque bueno, los niños por lo general no asistían con la regularidad que se necesitaba, ¿no? Sí, muy interesante el hecho de que, bueno, las familias acomodadas, por ejemplo, recurrían a maestros particulares, pero sí, bueno, es básicamente la lógica educativa de aquel momento. Hay algunas características que va a presentar la educación. Va a ser sumamente rudimentaria, muy doctrinal, ¿verdad?, muy dogmática, con algunos elementos como, vean ustedes, aritmética, ¿verdad?, o lectoescritura, pero sí va a ser bastante evangelizadora. Sigue un método catequista muy de repetir, de memorizar, con una disciplina demasiado rigurosa al punto que admitía el castigo físico, y era solamente escuelas de primeras letras, no existía formación secundaria, mucho menos universidad. Recuerden, inclusive la autora de la unidad didáctica expresa que los costarricenses que querían seguir estudiando, además de la primaria, tenían que salir del país, por ejemplo, desplazarse a León, Nicaragua, o a la Universidad de San Carlos en Guatemala.
sí hay dos hechos que son destacados por parte de doña María Eugenia Dengo, que son como excepciones, ¿verdad?, del periodo colonial y que se podrían valorarse como aportes de este periodo al sistema educativo costarricense. Por un lado, el desarrollo de las Cortes de Cádiz, en donde destaca este personaje de Florencio del Castillo, ¿no?, un costarricense que llega a ser incluso el presidente de esta constituyente de Cádiz. Y las Cortes son fundamentales porque en medio de una crisis muy seria en España terminan conformando la Constitución de Cádiz de 1812, que precisamente estimula el desarrollo de la educación y que va a tener entre sus muchos impactos el hecho de que en Costa Rica, gracias a las medidas que aprueba esta Constitución, se forma en la ciudad de San José la Casa de Enseñanza Santo Tomás, que va a ser una escuela primaria que llegará a convertirse con el paso de los años en una secundaria y hasta en una universidad, y que va a representar el modelo a seguir, ¿verdad?, de lo que podría valorarse como una institución educativa formal, ¿verdad? Llega el siglo XIX, importantísimo. Es el periodo en donde definitivamente se empieza a configurar un sistema educativo costarricense. Y acá vamos a ver que realmente la situación al momento de la independencia, al momento de empezar la vida republicana, no es tan sencilla en el país. Porque, bueno, se tiene que construir el Estado con el agravante de que la mayoría de la población es de analfabetos. Es decir, tenemos una nación que en términos culturales es muy precaria. Y repetimos que para un Estado es fundamental tener una población educada, una población que pueda ser eficiente a nivel económico y que pueda integrarse sin problemas a la vida política del país. De ahí que entonces la educación va a empezar a convertirse en una especie de prioridad para los gobernantes, dadas las necesidades de ir consolidando un Estado. Así vamos a ver entonces que bueno, el panorama realmente era difícil. Escuelas muy escasas, personal docente preparado escaso. Las municipalidades eran las que seguían administrando las escuelas. Solamente teníamos la Casa de Enseñanza de Santo Tomás como una excepción. Y bueno, una población, repetimos, analfabeta, ¿verdad?, culturalmente precaria, que no valora lo que es la educación y que obliga a que los gobiernos tomen medidas para poder demarcar la obligatoriedad de la enseñanza. Medidas, como lo menciona doña María Eugenia Dengo en el libro, de compulsión escolar, es decir, de obligar a las familias a que tienen que enviar a sus hijos a la escuela. Se dan pasos importantísimos. Uno es de la obligatoriedad o la compulsión educativa que mencionamos anteriormente. Otro es el de declarar a la educación un deber del gobierno. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, cómo se va consolidando esa línea. Por otro lado, bueno, se empiezan a aprobar reglamentos, leyes, normas para regular la instrucción pública. Se funda el Liceo Niñas, es decir, que vamos a ver que ya hay un interés en que la mujer estudie, que la mujer se eduque, crece en las escuelas, importante. Y en el año 1858, vean ustedes, ya queda consolidada la obligatoriedad de la educación para todos, lo cual va a ser un paso, ¿verdad?, trascendental en este proceso. Además, en la Constitución del año 1869 se declara la enseñanza o la educación primaria obligatoria, gratuita y costeada por el Estado. Para doña María Eugenia esa es la base precisamente de lo que podría llamarse una educación pública. Siguen presentándose reglamentos o aprobándose reglamentos para organizar mejor el sistema.
Hay algunas medidas que ya van apuntando al desarrollo de la educación secundaria, importantísimo, y de hecho surgen instituciones, ¿verdad? Como el caso de San Luis Gonzaga. Pero además surgen escuelas normales. Este concepto que no se nos olvide. Una escuela normal es una institución que se encarga de formar educadores, de formar maestras y maestros. Fundamental, porque bueno, garantiza que sea un personal calificado, preparado. Y así, al final del siglo XIX, se da un evento que va a marcar, ¿verdad?, todo el devenir histórico de nuestra educación. La gran reforma educativa de los años 1885 a 1889, protagonizada por el ministro de aquel momento, Mauro Fernández, y que bueno, responde mucho a la ideología que en aquel momento, al paradigma que en aquel momento se establece en el Estado, que es el liberalismo. Ojo, ¿verdad? Que entre otras cosas el liberalismo va a ser muy positivista, muy racionalista, muy aconfesional o laico, o sea, no separa mucho el tema espiritual de lo político, y entre las medidas progresistas en el plano económico que se llegan a hacer, uno de los puntos fundamentales es precisamente desarrollar la educación, y para ello incluso se separa la iglesia del Estado, es decir, las instituciones educativas que eran religiosas pasan a ser parte del Estado, pierden su carácter confesional y van a ir alineándose en una perspectiva más laica, más positivista, más racionalista. Por otro lado, la reforma tiene esta situación, esta característica de fundamentarse en dos leyes. Una, la Ley Fundamental de Instrucción Pública, que va introduciendo el concepto de centralización, es decir, que no sean las municipalidades las que administren las escuelas, sino que sea el Poder Ejecutivo. Además, establece una Ley General de Educación que va a permitir precisamente el impulso para que la educación primaria y la educación secundaria se sigan extendiendo y se sigan desarrollando en el país, al igual que la formación docente, con un problema, ¿verdad?, claro, que fue la clausura de la Universidad de Santo Tomás, la antigua Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que ya se había erigido en universidad, pero que para este momento, por su carácter religioso, pontificio, el gobierno mejor lo cierra y el país queda sin universidad desde finales del siglo XIX hasta 1940, cuando aparece la Universidad de Costa Rica. Una situación que generó realmente vacíos significativos en el sistema de educación nacional. De esta manera, bueno, espero que haya quedado comprendido ese proceso de desarrollo histórico que tiene la educación costarricense desde el periodo prehispánico, pasando por ese momento tan particular como lo fue la colonia, hasta el siglo XIX, donde ya una Costa Rica independiente inicia su proceso de construcción estatal, y en ese proceso la educación va a comprender un elemento primordial en esa idea de formar ciudadanos y de formar personas que pudieran integrarse de manera efectiva a la economía. Vamos a ver en el siguiente video, donde se resumirá el capítulo número 3, qué es lo que sucede en el siglo siguiente, que es el siglo XX. Muchas gracias.